Listo, ahí lo mando. ¿Empezamos? Sí. Bueno, bienvenidos a Tecnologías que cambiaron la educación. En este streaming vamos a abordar el tema de la sociedad de la información, las tecnologías y la educación, donde vamos a analizar cómo las tecnologías fueron transformando la forma de enseñar, aprender y acceder al conocimiento. A lo largo de la historia, la educación fue cambiando junto con las tecnologías disponibles. Durante mucho tiempo se tuvo un fuerte predominio de la transmisión de conocimiento, los libros y la memorización. Con la llegada del Internet y las tecnologías digitales, ese acceso a la información se volvió mucho más rápido y amplio. Esto también produjo cambios en el rol de los docentes y los estudiantes. El estudiante puede acceder a la información eh, durante y después de una clase, mientras que el docente ya no es necesariamente la única fuente de conocimiento y puede asumir un papel más orientador. Para analizar estos cambios, vamos a tomar como referencia a Manuel Castells, que con su concepto de sociedad en red, junto a Pierre Levy, con la idea de inteligencia colectiva y aprendizaje colaborativo. Además, vamos a presentar fragmentos de una entrevista que se realizó a la profesora Paula Vale, la cual es vicerrectora del 10 número 5, quien cuenta con una amplia experiencia en el ámbito educativo. Para comenzar, vamos a relacionar el tema con el concepto de sociedad en red de Manuel Castells. La pregunta que le realizamos a la profesora Paula Vale fue: Manuel Castells sostiene que vivimos en una sociedad en red donde la información circula constantemente y que transforma la forma de comunicarnos y acceder al conocimiento. ¿Cómo considera usted que este cambio transformó la forma de enseñar y aprender? Y la forma de aprender cambió porque antes estaba todo basado en la memorización y ahora la educación o la forma de aprender es mucho más flexible debido a que tenemos mayor acceso a la tecnología, bueno, esto de la inteligencia artificial, disponemos de información al instante. Entonces se modificó bastante, es como mucho más flexible porque incluso ahora la educación puede ser en línea, se pueden cursar carreras en forma totalmente virtual. Además también el alumno puede en el momento disponer de un montón de información antes de iniciar la clase. Y respecto a la forma de enseñar, respecto a la forma de enseñar, ya no está todo centrado en el docente. El docente habla menos, por ahí los alumnos se muestran mucho más activos, se puede trabajar con proyectos, se emplean aplicaciones, se ha modificado mucho también esto y es un desafío también para los docentes porque implica continuamente ir formándose, capacitándose para que no quedarse como tan atrás. El profesor nos plantea que antes predominaba una educación más basada en esta memorización, mientras que actualmente existe una mayor flexibilidad gracias al acceso inmediato de la información. Al relacionarlo con Castells, esta sociedad en red, esta información circulando constantemente, el Internet o el acceso inmediato al conocimiento. Bueno, acá también se puede plantear que antes el estudiante dependía mucho más de lo que el docente transmitía en clase o de los libros disponibles. Ahora, hoy en día puede buscar información prácticamente en cualquier momento. Pero esto también cambia el trabajo del docente porque ya no alcanza solamente con transmitir información. Pero bueno, la profesora también menciona que los estudiantes pueden ser más activos, trabajar por proyectos y utilizar diferentes aplicaciones. Y lo que está relacionado con el cambio de roles, nos dice la profesora que antes el docente era la fuente principal, ¿sí? El estudiante era solamente un receptor, era un contenedor. En cambio, ahora el docente funciona como orientador y el estudiante posee una mayor participación. Tal cual, también Eh, podremos plantear algo interesante que es que hay que tener en cuenta.
tener acceso a más información no significa necesariamente aprender más. La tecnología nos permite encontrar información rápidamente, pero le hace falta factores como seleccionar, comprender la información, compararla, verificarla, reflexionarla. Eh, Creo que podríamos llegar a preguntarnos que si la tecnología realmente hace que aprendamos mejor o simplemente hace que la información sea más fácil de conseguir. Bueno, ahora para continuar vamos a relacionar el tema con Pierre Levy, particularmente lo que es su concepto de inteligencia colectiva, en donde las tecnologías pueden facilitar la construcción y el intercambio de conocimientos entre personas que son muy diferentes. Para esto le realizamos una pregunta a la profesora, la cual fue que Pierre Levy plantea que las tecnologías digitales favorecen la inteligencia colectiva y el aprendizaje colaborativo. Pero, ¿qué ventajas y qué desafíos observa ella en el uso de las TIC dentro del aula hoy en día? Las ventajas que observo en el uso de las TIC es que posibilita que haya mayor interés, que sea la clase mucho más dinámica, por ahí incluso que haya mayor participación, porque antes existía como muy pocas estrategias de enseñanza. Entonces ahora al ampliarse esta gama de enseñanza, digamos, de estrategias, posibilita por ahí un acceso más rápido a la información, que se trabaje en forma colaborativa y que evidentemente sí trabajen todos por ahí en grupo, que el estudiante pueda por ahí mostrar sus propias capacidades, porque algunos son muy buenos en el manejo de las TIC y por ahí no solamente en la reproducción memorística. Y las desventajas es que es continuo la capacitación y además también en muchos casos por ahí los estudiantes hacen uso, por ejemplo, de la IA y no leen bajo ningún término lo que esta plantea, entonces por ahí no tienen nociones de lo que presentan excelentes trabajos, pero no tienen noción de lo que dice realmente. Bueno, entonces tomemos en cuenta que la profesora está mencionando muchas ventajas. Mayor internet, las clases son más dinámicas, una mayor participación de los estudiantes, hay más estrategias de enseñanza, se tiene un acceso mucho más rápido a lo que es la información y hay un trabajo colaborativo. Que relacionando esto con lo que dice Levy, las tecnologías nos permiten que los estudiantes no sean solamente receptores, sino que también puedan compartir conocimientos y construirlos junto con otros. Tal cual, algo interesante también que plantea la profesora es que no todos los estudiantes necesariamente demuestran sus capacidades de la misma. Las TIC pueden permitir que algunos desarrollen habilidades que no aparecen en una actividad tradicional basada solamente en la memoria. Pero la profesora también nos menciona un problema muy actual, viste, que los estudiantes, algunos utilizan la IA para realizar trabajos y después no saben explicar lo que entregaron. Me parece una diferencia importante hacer entre usar la IA como herramienta, no es lo mismo que reemplazar el proceso de aprendizaje con la IA. Entonces, acá el problema no necesariamente es cómo utilizar la IA, sino el problema sería utilizarla sin leer, porque es como dice la profesora, que no se verifica ni se comprende lo que genera. Y acá, para un debate, podemos hacer una pregunta si la inteligencia artificial está ayudando o no a los estudiantes a aprender, o si puede permitir, o si puede terminar haciendo que aprendan menos. Y bueno, por mi parte, yo creo que la inteligencia artificial mal utilizada no nos lleva a nada. Y lo que está pasando hoy en día es que no está siendo muy bien utilizada por nuestros estudiantes. Yo creo Tal que cual, es una herramienta más que hay que aprender a utilizarla y que hay que utilizar de forma crítica y con conocimiento. con un acompañamiento, ¿no? Claro. Sí, claro. Bien, Entonces también podríamos decir podemos, que sí, sí, sí. bien, no, te decía que podíamos hacer una pregunta eh,
queremos pensar en el presente y en el futuro de la educación, especialmente frente al crecimiento de la inteligencia artificial y otras tecnologías. La pregunta que le realizamos a la profesora fue, pensando en la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿cuáles considera que son los principales desafíos para la educación en los próximos años? Respecto de los desafíos del uso de la IA y de las TIC, creo que esto de que va a requerir continuamente una capacitación, que el docente esté actualizándose todo el tiempo. También hay que tener en cuenta que existe una brecha digital. Por ahí hay algunos que sí cuentan con acceso pleno a Internet y los dispositivos adecuados para hacer uso de tales aplicaciones y algunos estudiantes no. Y también que básicamente ahora todo se comparte, ¿no? Por ejemplo, en forma de PDF, ya por ahí no recurren tanto a los libros, y también que los dispositivos móviles pueden plantear un poco de distracción, ¿no? Porque por ahí digo, bueno, voy a leer del celular, pero a su vez quiero ver también las redes sociales, entonces como eh, mediar esto por ahí es más complejo. Y el uso de la IA, sobre todo, que implica que muchos de los estudiantes buscan todo por la IA y ya no quieren leer las cartillas, los libros, los pequeños textos que uno le brinda, y no se produce como esa reflexión o ese aprendizaje significativo que lo motive a analizar el tema. Bien, la profesora menciona varios desafíos interesantes. Uno es la capacitación docente. Los docentes necesitan actualizarse constantemente porque las tecnologías cambian rápidamente. Y otro punto a tener en cuenta es la brecha digital, ya que no todos los estudiantes tienen acceso a los mismos dispositivos, aplicaciones o con internet. Claro, esto demuestra que incorporar la tecnología no significa automáticamente que vas a tener una educación igualitaria. Algunos estudiantes tienen una computadora, buen internet, acceso a herramientas de la IA, ¿viste? Pero otros no. Y existe esa diferencia entre las oportunidades educativas. Pero el celular puede servir para estudiar, pero también puede convertirse en una distracción, porque hoy en día fácilmente acceden a las redes sociales y otras aplicaciones. Bueno, pero según la profesora, en lo que es el último punto que ella nos da, también aparece la preocupación por la pérdida de la lectura y reflexión de los estudiantes. O sea, si los estudiantes buscan todo en una guía, un PDF o directamente en lo que es la IA, estos dejan de leer los textos originales, ¿sí? Ya que pueden obtener respuestas sin desarrollar realmente una comprensión profunda. O sea, se automatizan, no son responsables, no les interesa, ponen directamente los que le tira la IA. Bueno, yo creo que esto, ya como para ir cerrando, nos podemos preguntar entre nosotros cómo podemos aprovechar las tecnologías sin perder la lectura, la reflexión y el pensamiento crítico. Es como darle un consejo, no sé qué piensan ustedes. Claro que sí. Para Básicamente tienen que aprender a utilizarlo de manera crítica, o sea, no como dice la profesora, que es que agarran, ponen lo que quieren o sea, hacen la pregunta y ponen lo primero que les sale y no entienden, no leen. Claro. Bueno, aquí igual es importante, ¿no? Que empiecen a desarrollar habilidades cognitivas, porque uno de los puntos en contra que por ahí tienen el uso de las tecnologías, de la información y más específicamente de la inteligencia artificial es que al facilitarnos varias tareas, se deja en desuso, ¿no? Ciertas habilidades cognitivas que deberían entrenarse o aplicarse en el aula. Claro, yo creo que hay que incentivar esa reflexión, ese análisis crítico que los chicos tienen que tener al momento de utilizar la IA para no agregar, cómo diría? Identificar esas alucinaciones que puede llegar a tener la IA también. Y bueno, Bueno,
como a lo largo de del streaming que tuvimos, pudimos observar cómo las tecnologías transforman profundamente la educación, ¿no? Que el acceso a la información es mucho más rápido, más amplio, y esto modificó tanto la forma en cómo aprenden como el rol del docente. También pudimos relacionar estos cambios con los aportes de Castells y Pierre Lep. Las tecnologías nos permiten nuevas formas de comunicación, participación y aprendizaje colaborativo, pero su valor depende del uso que hagamos de ellas. Tal cual, sí. Bueno, al mismo tiempo la entrevista nos permitió reconocer desafíos concretos, capacitación docente, la brecha digital, las distracciones y el uso poco crítico de la inteligencia artificial. Por eso incorporar tecnología también implica aprender a utilizarlas responsablemente. Bueno, como conclusión, creo que todos estamos de acuerdo y creemos en que el desafío no es elegir entre una educación con tecnología o sin tecnología, Sí. sino creo que la idea está en encontrar la manera de integrarla sin perder el pensamiento crítico, la lectura, reflexión y creatividad. Creemos que la tecnología puede facilitar el acceso a la información, pero que también es necesario transformar esa información en conocimiento. Desde acá queremos agradecerle a la profesora Vale por compartir su experiencia y a todos ustedes por acompañarnos en este streaming. Muchas gracias. Gracias, gracias. Del